Tras 107 días, el Mati Celestino Córdoba depuso su huelga de hambre al conseguir un acuerdo con el gobierno. Horas antes, la diputada Carol Cariola se reunió con el comunero mapuche en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Queremos conocer más sobre este encuentro, para eso nos acompaña justamente Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Carla, buenos días, gusto de saludarte. A ver, usted viajó en calidad de garante, estuvo siguiendo bien de cerca las negociaciones que se hicieron, pudo reunirse también con Celestino Córdoba. ¿Cuál es su mirada de este acuerdo al que se ha podido arribar? Sí, bueno, efectivamente el Mati Celestino, al igual que su comunidad, su familia y algunas otras organizaciones del pueblo mapuche, nos solicitaron a varios parlamentarios, no solamente a mí, a la diputada Emilia Nullao, también a la diputada Claudia Mix, al senador Juan Ignacio Latorre, el poder actuar en un rol de garante de un posible acuerdo. Y esa fue la razón por la que finalmente yo me trasladé a la Araucanía el día antes de ayer, si mal no recuerdo, precisamente en la búsqueda de abrir el diálogo con el Mati Celestino, que él había solicitado, ¿cierto?, conversar con el gobierno, pero el gobierno no estaba cediendo ante los puntos que el Mati había planteado, y esos eran temas más bien de forma, de horas, en relación a la visita al REU, en fin, cosas que eran absolutamente solucionables y que de manera permanente también los parlamentarios, las organizaciones de derechos humanos, estuvimos hablando con el Ministerio de Justicia para que precisamente se tomara en consideración este punto y no se sacrificara, Carla, la vida de un Mati, nuevamente un comunero mapuche, a propósito, ¿cierto?, de la falta de entendimiento del Estado de Chile con respecto al pueblo mapuche, que tiene que ver fundamentalmente con que hoy el convenio 169 de la OIT no se está aplicando a las definiciones penitenciarias, no se está aplicando, ¿cierto?, al reglamento penitenciario, y por tanto lo que se está haciendo exigible sencillamente tiene que ver con un derecho que los pueblos indígenas ya adquirieron a través de la ratificación de este convenio en el año 2009. Diputada, hay varios temas, porque usted me habla de algo que es bastante más estructural, la aplicación de este convenio, etcétera. Pero quiero partir por lo más inmediato y que tenía que ver con la huelga de hambre y que finalmente se deponga esta medida. ¿Usted valora, se queda con una buena sensación de lo que finalmente se logró como este acuerdo? Porque ayer desde el entorno cercano de Celestino Córdoba algunos dijeron que no era suficiente incluso. Sí, a ver, yo creo que el acuerdo es un mínimo, ¿no? No es un acuerdo que resuelva las necesidades del pueblo mapuche, que no resuelve la totalidad de los elementos que incluso el mismo Mati Celestino había planteado. El Mati Celestino hace mucho tiempo que con un grupo con los otros presos han venido trabajando también en distintas propuestas, y esto ya lleva cerca de 4 años, una mesa de trabajo desde el pueblo mapuche para generar una adaptación del sistema carcelario al convenio 169 de la OIT. Entonces, acá no es importante tener en consideración que el gobierno no está haciendo ninguna concesión adicional. O sea, acá no se está generando un favor al pueblo mapuche. Sencillamente se está cumpliendo con algunos elementos mínimos de un convenio que el Estado de Chile ratificó, que hasta ahora no estaban siendo aplicados y que es necesario aplicar, no solamente en este caso en particular, que es el del Mati Celestino Córdoba, que claramente genera un precedente, marca, creo yo, el inicio de un nuevo tipo de relación con el Estado chileno, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y frente a eso claramente es un paso y es un avance positivo. Pero yo comparto la mirada de que es un mínimo, Carla, que es una base, ¿no? Una base para el inicio de cambios mucho más estructurales, mayores, que se abren camino por lo demás con este acuerdo. El acuerdo no tiene que ver solo con la salida del REUE, el acuerdo tiene 8 puntos. Sí, ahí quería llegar, porque parte también de lo que se establece es, por ejemplo, la existencia de módulos especiales dentro de los recintos, una interculturalidad, y también que dentro de los recintos penitenciarios pueda haber, no sé si un tratamiento especial, pero sí se recoja y se comprenda la espiritualidad, la cultura finalmente de un pueblo como el mapuche, y también, me imagino, de otros pueblos indígenas.
Así es, bueno, precisamente ese es uno de los puntos. Ese punto está completamente incorporado al convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con respetar el desarrollo cultural, el desarrollo espiritual de los pueblos indígenas. Por algo existe un convenio especial para ellos, ¿cierto? No solamente para nuestro país, sino que también para otras instancias desde el punto de vista del rol de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, hacer exigible su cumplimiento, hoy día a mí me parece que es un importante avance, estableciendo, por ejemplo, lo que tú mencionabas recién, los módulos especiales, el poder tener acceso a aquellas situaciones particulares, como por ejemplo la visita al rehue. Los machis necesitan de visitar su rehue cada cierto tiempo para poder desarrollar ceremonias que no duran más de 48 horas, Carla, y que de alguna manera a mí por lo menos me parece que lo que se está solicitando de ninguna manera excede lo que la misma legislación hoy día permite. El traslado al CET, que también es el Centro de Estudio y Trabajo, que yo creo que también es un elemento importante, considerando que también fue parte del acuerdo que se tomó, considerando que es un espacio que está en Vilcún, que está adaptado para el desarrollo espiritual, para el desarrollo integral y para la búsqueda también de la reinserción de los presos. Acá hay un punto que no es menor y que también ha sido tratado dentro de la conversación, y que tiene que ver con que las políticas de reinserción que tiene Gendarmería son muy insuficientes. Ya lo hemos conversado a partir de otros casos también, no necesariamente vinculado al pueblo mapuche, sino que también en relación al poder hacer seguimiento al cumplimiento de penas. De hecho, se habla precisamente de la creación de un tribunal de seguimiento de condena, que hoy día no existe en nuestro país, que existe en otros lugares, el poder desarrollar iniciativas que permitan abrir campo para el desarrollo de las ceremonias espirituales cuando un machi es detenido, y también el cambio de algunos criterios que tienen que ver, por ejemplo, con esta discriminación que siente el pueblo mapuche, de que cada vez que se aplica la ley de seguridad interior del Estado, se aplica a comuneros mapuches. Ellos son los que están condenados, casi como si la ley hubiese sido hecha para ellos. Hay muchos presos mapuches que ni siquiera se les ha comprobado, ¿cierto?, su responsabilidad en ciertos delitos que se le imputan. Muchos han salido inocentes. Hay que recordar el caso de la machi Francisca Linconao, que estuvo 2 años presa en prisión preventiva, que no la dejaban ir a su rehue, que no la dejaban desarrollarse como autoridad ancestral, y que finalmente resultó, según los tribunales, ser inocente. Sí, usted es bien activa en redes sociales y habrá visto el debate que ha habido en torno a la figura de Celestino Córdoba en todos estos últimos días, porque en el fondo hay quienes se preguntan, atendiendo a los casos que usted dice, atendiendo a que también ha habido casos donde hemos visto montaje, pero en el caso de Celestino Córdoba lo que hay es un fallo afirme que finalmente fue revisado hasta la Corte Suprema y él fue condenado efectivamente por estos 18 años, y en ese contexto algunos se preguntan por qué debiese dársele a él un tratamiento especial. Algunos dicen, ¿por qué darle permiso para ir a su rehue? ¿Por qué dejarlo en un centro distinto en miras de la rehabilitación y no hacer eso mismo con otros presos? Yo lo pienso un poco distinto. Creo que eso debiese ser lo que se haga con cualquier persona, y la reinserción social debiese ser algo deseable. Pero muchos se han preguntado si no hay un tratamiento especial y qué lo justifica. ¿Qué responde usted ante esas personas que cuestionan y dicen que cumpla su condena y punto? Sí, a ver, yo creo que es importante entender esto en el contexto de la relación con el pueblo mapuche. El machi Celestino es un machi, ¿no? Ya comentábamos anteriormente, yo no sé si todo el mundo sabe cuál es el valor que tienen los machis dentro del pueblo mapuche a propósito de ser reconocidos como autoridades ancestrales, como autoridades espirituales. Honestamente, Carla, yo creo que es muy importante tener en consideración que la desconfianza que existe para con la justicia chilena por parte del pueblo mapuche, a propósito de lo que tú misma decías, los montajes, la falta de justicia efectiva que se ha dado al tratamiento de algunos casos. Yo mencionaba recién a la machi Francisca Linconao, que tuvo 2 juicios que no lograron comprobar lo que se le estaba imputando, pero que sin embargo estuvo 2 años en la cárcel.
incluido en ello una huelga de hambre precisamente para poder ir a su rehue. Ella hoy día está muy comprometida también en su salud, no solamente física, sino que también mental. Imagínate lo que se afecta a una familia completa cuando una persona está detenida, y más todavía cuando la cultura del pueblo mapuche contempla a los machis, a las machis como autoridades ancestrales, espirituales, que entregan medicina, etcétera. Yo no quiero entrar en el detalle del cuestionamiento particular que hay a la condena del Machi Celestino, porque creo que es algo que a mí no me corresponde. Nosotros por lo menos en eso entendemos, y el Machi así también lo ha dicho, de que existe una condena desde el punto de vista institucional. Él y su comunidad están haciendo apelaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por algunas situaciones que ellos contemplan que no fueron adecuadas en el juicio. Yo no manejo esos detalles, yo el Machi Celestino lo conocí hace muy poco tiempo, sin embargo, apelo fundamentalmente a la relación que hemos construido con el pueblo mapuche, que ha solicitado concretamente que esta situación sea atendida, porque marca un precedente. Insisto en el punto en que es más que solo beneficios particulares, el acuerdo contempla elementos mayores. Sí, lo que pasa es que no me contestó la pregunta, porque en el fondo hace la misma distinción que yo. No vamos a hacer el cuestionamiento del juicio propiamente tal, eso se ha tratado de apelar, se sigue apelando y vamos a ver en qué queda. Lo que tenemos hoy día es que hay un fallo firme con una condena que incluso fue ratificada por la Corte Suprema. En este caso, además, la Corte Suprema también falló en contra del recurso de amparo que puso la defensa del Machi Celestino Córdoba para poder ir a su rehue con una conmutación de pena y poder estar varios meses mientras durara la pandemia. Eso finalmente fue rechazado. Tomando eso como punto de partida, yo le preguntaba qué le contesta a usted a aquellos que dicen que en el fondo él estaría teniendo privilegios o generando, que lo dijo incluso el hijo de las víctimas, Jorge Luxinger Macay, que había una presión indebida y que en el fondo se está privilegiando a alguien por pertenecer al pueblo mapuche en este caso. ¿Cómo ve usted esa discusión? Sí, no la comparto, Carla. Insisto en el punto. Acá insisto en el punto también de que creo que establecer una mirada solo desde el punto de vista de la particularidad del Machi Celestino, a propósito de establecer que hay supuestos privilegios, no es real, primero, porque el acuerdo contempla, y lo vuelvo a decir, una serie de medidas que van en la línea de hacer modificaciones al reglamento penitenciario, incluso contempla algunos elementos en relación a los presos de Angol, que muchos de ellos, de los 8 que estaban en huelga de hambre, tú sabes que 6 de ellos estaban en prisión preventiva, al igual como lo estuvo la Machi Francisca Linconado por 2 años siendo inocente. Entonces, y vuelvo al punto de que si bien los tribunales de justicia en Chile condenaron al Machi Celestino, él, su comunidad, están haciendo apelaciones del proceso del juicio hacia la Corte Interamericana. Entonces, digo esto que insisto en el punto, no quiero entrar en el detalle del proceso judicial propiamente tal, porque además el Machi fue muy claro en esto, y yo creo que es muy valioso también considerarlo. Él no estaba pidiendo su libertad, él está pidiendo que su proceso carcelario sea determinado por la vía de la aplicación del convenio 169 de la OIT, y eso no son privilegios, es la adaptación a un convenio que además el Estado de Chile ratificó y que hay que respetarlo y que hasta ahora no se ha respetado. Entonces, quiero poner ese punto porque yo creo que en eso, al menos la comunidad del pueblo mapuche y particularmente el Machi Celestino ha sido extremadamente cuidadoso, respetuoso con la institucionalidad. Yo creo que eso también es muy valioso. Acá estamos hablando de una situación que trasciende al caso particular y a la condena, y creo que no corresponde ponerlo en ese plano. Diputada, usted habló del inicio de una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Sabemos que aquí hay una deuda de muchos años, que no se ha podido saldar, que sigue permanentemente en discusión y que también hace que en la zona conocida como la zona roja o del conflicto mapuche se viva la tensión a diario. ¿Usted cree que con esto se va a lograr avanzar en la pacificación de la llamada zona roja o la zona del conflicto mapuche? Sí, a mí no me gusta el concepto de pacificación, creo que trae muy malos recuerdos por la historia de Chile a propósito de que la pacificación consistió, ¿cierto?, en la persecución del pueblo mapuche y todas las consecuencias que ha traído después, Carla. Pero se lo cambio por paz social.
Sí, yo creo que una nueva convivencia, ¿no? Yo creo que es importante. Yo he estado varias veces en la Araucanía y quienes hemos estado en la Araucanía hemos podido constatar, ¿cierto?, de que existe un uso excesivo de las fuerzas represivas del Estado. La militarización en la Araucanía es una realidad. Yo quiero recordar que hay niños en la Araucanía que son permanentemente vulnerados en sus derechos fundamentales, que son baleados. Incluso me tocó ver el caso de un niño de 14 años hace un tiempo atrás que tenía balines en todo su cuerpo, cuestiones que yo creo que de ninguna forma se justifican en relación a cómo el Estado chileno se ha relacionado con el pueblo mapuche. Es cosa de recordar el caso de Matías Catrileo, la operación Huracán y el montaje que todo eso implicó. O sea, aquí hay una relación que primero es desigual. El Estado de Chile tiene un nivel de fuerza, de capacidades en términos físicos, militares, etcétera, que claramente el pueblo mapuche en su definición como pueblo, con todo el derecho que tiene un pueblo a resistir frente a la arremetida de una fuerza opresiva, como en este caso lo tiene el Estado de Chile, a mí me parece que hay una condición que es absolutamente desigual. Segundo, no se han cumplido los tratados internacionales que el Estado de Chile ha ratificado, y ahí hay un punto que el pueblo mapuche reclama. Por otro lado, existe el punto de la usurpación de tierra, y así una serie de cosas más, la incorporación a la institucionalidad, y en eso yo tengo muchas esperanzas, Carla, de que al menos el proceso constituyente, para lo cual también dar el paso de la incorporación de los escaños reservados para el pueblo mapuche, para los pueblos indígenas en general, es un paso fundamental precisamente en la búsqueda de esto que yo he mencionado como un nuevo trato o una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Yo espero que este primer paso, que fue este acuerdo con el Machi Celestino, que permitió de alguna manera evitar nuevamente la pérdida de una vida de un comunero mapuche, en este caso además una autoridad ancestral, sea un primer paso y que marque un precedente para el cambio de esta vinculación que requiere urgente transformaciones políticas. Yo creo que el conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, desde el Estado de Chile, tiene que cambiar también en función de cómo se relacionan. La desmilitarización de la Araucanía, el aclarar las situaciones de los montajes que se han llevado a través de las policías, la aplicación excesiva de la ley de seguridad interior del Estado, muchas veces de manera absolutamente arbitraria e injusta, como el caso de la Machi Francisca Linconao, la recuperación de las tierras, la aplicación del convenio 169 de la OIT al sistema penitenciario. Son muchos los puntos que hay que trabajar, claro, y por lo menos nosotros también en el rol de garantes que nos pidió el pueblo mapuche asumir en esta situación. Al menos los parlamentarios ayer también conversamos, nos reunimos, le solicitamos ya una reunión al ministro Larraín, porque nuestro rol fundamental va a ser hacer seguimiento de que este acuerdo se cumpla, Carla. Efectivamente, claro, y que se avance también en esa mirada integral del conflicto. Diputada, quiero llevarla a otro tema, si bien este es muy relevante, es un proyecto de ley que usted ha presentado para compensar, entiendo de alguna manera, el trabajo que ha hecho la llamada primera línea de la salud, que ha estado teniendo que atender esta pandemia de manera muy activa, con mucho desgaste, con mucha vocación, por cierto, también. A grandes líneas, ¿en qué consiste ese proyecto de ley? Sí, bueno, ahora lo vamos a presentar en un ratito más junto a la Secretaría de la Central Unitaria, la Secretaría de Salud y la Central Unitaria de Trabajadores, varios gremios de la salud. Esto viene de una solicitud que hizo inicialmente FEDEPRUS, que son profesionales de la salud y que efectivamente busca de alguna manera compensar, Carla, lo que los trabajadores de la salud que han estado en primera línea durante la pandemia, que han tenido un exceso de trabajo, digo, a propósito del cumplimiento de horas extra, existen también un estrés brutal desde el punto de vista de la salud mental. Todo lo que han tenido que vivir en este proceso ha sido muy complejo y a nosotros nos parece justo, y esto lo vamos a presentar con todos los diputados de oposición de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el establecer este proyecto de ley que genera un descanso compensatorio y un fuero laboral para los trabajadores y trabajadoras de la salud en el contexto de la pandemia. Es decir, los trabajadores y trabajadoras que han estado desarrollando
roles dentro de los funcionarios en el sistema público y privado de la salud que tengan un nivel de protección desde el punto de vista laboral. Sería muy lamentable, por ejemplo, que a propósito del aumento de contrataciones que se hizo, el aumento de personal, se generara un éxodo, un despido masivo de funcionarios de la salud después de todo el rol que han cumplido. Entonces, generar un fuero que tiene que ver con un espacio de protección laboral establecido por ley en relación a los trabajadores que hoy día están en esta condición y que podrían quedar en una situación de vulnerabilidad. Y el descanso compensatorio tiene que ver precisamente con la posibilidad de entregar un tiempo necesario para la recuperación física y mental de los trabajadores de la salud a propósito de la situación que hemos enfrentado y en la cual se establece una propuesta de 14 días hábiles para los trabajadores de la salud que puedan ser determinados en el tiempo que ellos consideren, ¿cierto? Este es un tiempo adicional a las vacaciones, a los días administrativos, que son finalmente un derecho que los trabajadores tienen, claro, y del cual pueden hacer uso en cualquier momento. Esto tiene que ver con un descanso que sea compatible con los feriados y las vacaciones, que no puede implicar una disminución de la remuneración de los trabajadores y los funcionarios, y que los trabajadores dentro del año que viene pueden utilizarlo en cualquier momento, obviamente sin desestabilizar el funcionamiento de las instituciones a las que estamos haciendo referencia. Bien, pues diputada, nos vamos a quedar pendientes a la tramitación de ese proyecto, pero nos sumamos obviamente a ese reconocimiento a quienes han estado incluso exponiendo su vida, dándolo todo para poder cuidar a todo el resto en una pandemia como esta. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, Carla, que esté muy bien. Un abrazo.